estado de situación financiera? Según el diccionario nos dice que es la revisión periódica de una empresa donde se comparan los ingresos y los gastos para establecer el beneficio o la pérdida que haya dentro de esta. La NIFA 3 nos dice que el estado de situación financiera, también conocido como el balance general o estado de posición financiera, nos muestra la información relativa a una fecha determinada sobre los recursos y obligaciones financieras de la empresa. Y por otra parte, el Diccionario de Ciencias Económico-Administrativo lo define como la representación de la situación contable de la empresa. Normalmente se forma con los valores de los bienes muebles e inmuebles, acreedores, deudores y bancos. Un estado financiero es la mejor forma de conocer las actividades económicas y la situación que tiene tu empresa. Su propósito es reflejar todos los movimientos y los bienes que ésta tiene en una fecha determinada. Más allá de conocer los recursos económicos del negocio, muchas de las veces es necesario tener estos datos cuando queremos hacer una declaración de impuestos o un análisis del estado financiero. Toda esta información nos sirve para identificar el estatus de los activos, el derecho del cobro, los pasivos, que vendrá siendo la obligación de pago, y el capital, que sería el patrimonio de la empresa. Todo empresario debe conocer las finanzas de su empresa para saber si se están tomando las mejores decisiones y nos estamos acercando a los resultados esperados. Para poder lograr esto, necesitamos primero entender los estados financieros básicos de nuestro negocio. En el balance general se suelen presentar los activos en la columna izquierda, en función de su liquidez. En la columna derecha se agrupan los pasivos y patrimonios, en función de su exigibilidad. Primero asienta los activos circulantes. El primer paso que debes realizar en el balance general es registrar los montos de las cuentas pertenecientes a los activos circulantes o activos corrientes. Dentro de esta categoría se pueden ubicar las siguientes cuentas: caja, bancos, inventario y cuentas por cobrar. Segundo, señala los activos fijos. El segundo paso en la elaboración del estado de situación financiera es determinar los activos circulantes, por lo que es momento de clasificar y contabilizar los activos fijos, que pueden ser maquinaria y equipo, equipo de transporte, mobiliario y equipo de oficina y locales. Tercer paso. Suma el total de activos. Una vez que tienes el monto de activos circulantes y activos fijos, debes sumar ambos para obtener el total de activos del estado de tu situación financiera. Después de lo que dijo mi compañero, continúan las cuentas de pasivo y capital. Primero van las de pasivo a corto plazo, que son como acreedores diversos y proveedores. Después le continúan las de pasivo a largo plazo, que generalmente son créditos hipotecarios o bancarios. Los saldos finales de estas cuentas se suman para darle el total a la suma del pasivo. Después le continúan las cuentas de capital, que se dividen en capital contribuido y capital ganado. En capital contribuido va la cuenta de capital social y capital suscrito no pagado. En capital social son todas aquellas aportaciones que los accionistas ya nos dieron. Y en la cuenta de capital suscrito no pagado van todas aquellas aportaciones que están pendientes de darnos los accionistas. Esto se va a restar el capital social menos el capital suscrito no pagado para darle el saldo a el capital contribuido. Después, en el capital ganado va la utilidad o pérdida del ejercicio anterior. A esto se le va a sumar el resultado del capital contribuido. Después, al resultado que nos dio del capital contribuido y capital ganado, le vamos a sumar lo que nos dio en el pasivo, que nos tiene que dar el mismo resultado que nos dio en las cuentas de activo. ¿Cómo se calcula el estado de situación financiera? Primero se identifica la suma de todos los pasivos, que los pasivos son todo lo que la empresa posee. Segundo es identificar la suma de todos los pasivos, que los pasivos es todas las deudas que la empresa tiene. El tercer paso es calcular el patrimonio neto, que el patrimonio neto se calcula con la diferencia entre el pasivo y el activo. Básica es activo igual a pasivo más patrimonio neto. ¿Cuál es la ecuación fundamental del estado de situación financiera? Es activos igual a pasivos más patrimonio, que el patrimonio es el capital propio. Capital propio equivale a los recursos financieros de una empresa.
También conocido como fondos propios, el capital propio incluye los valores de una sociedad, que son los activos, menos su deuda. Esta ecuación se formula bajo la premisa de que el total de los activos de un ente económico está financiado bien sea por capital de terceros, que son deudas o pasivos, o por un capital, que es capital propio. Tenemos dos formas de presentar el estado de situación financiera. Tenemos la forma de reporte y la forma de cuenta. En la forma de reporte, las cuentas se presentan de manera horizontal, donde primero se ponen las cuentas del activo, tanto circulante como no circulante, después las del pasivo, tanto a corto plazo como a largo plazo, y después las cuentas del capital contable, contribuido y ganado. En esta forma de reporte, el capital será igual a la diferencia de la resta del activo menos el pasivo. Para la forma de cuenta, presentamos las cuentas de manera vertical. En la columna izquierda tendremos las cuentas del activo, tanto circulante como no circulante, y en el lado derecho tendremos las cuentas del pasivo a corto y largo plazo y las del capital contribuido y ganado. Para esta forma de presentación en forma de cuenta, tenemos que la suma del activo es igual a la suma del pasivo más el capital. Para ambas formas tenemos tres partes: el encabezado, el cuerpo y el pie. El encabezado tiene que llevar la fecha, la mención de qué es el estado de situación financiera y el nombre de la empresa. En el cuerpo es donde se presentan las cuentas y al pie lleva la firma de quien elaboró, de quien autoriza y la fecha. Las cuentas del activo representan los bienes y derechos que tiene una entidad. El activo circulante representa aquellos bienes y derechos que se pueden convertir fácilmente a efectivo, por ejemplo la cuenta de bancos o la cuenta de clientes. Y para el activo no circulante son aquellos bienes y derechos que no pueden ser fácilmente convertidos a efectivo, como el equipo de cómputo o el equipo de transporte. Los pasivos y el capital se ordenan acorde a su exigibilidad, revelando sus riesgos financieros hasta dicha fecha. Pero antes de esto, ¿qué son? Los pasivos son todas las deudas y obligaciones que contrae una empresa a lo largo del tiempo. Existen de corto plazo y de largo plazo. De corto plazo son todas las deudas que tenemos a pagar a un lapso menor a un año. Pueden ser proveedores, que son las personas que nos surten mercancía, o acreedores diversos, que son personas a las que les debemos por un concepto diferente a proveedores. Por ejemplo, pueden ser los préstamos o los impuestos por pagar. Del otro lado están los pasivos a largo plazo. Estos son lo contrario, son las deudas que tenemos a pagar mayores a un lapso de un año. Pueden ser acreedores hipotecarios o impuestos por pagar a largo plazo. Por el otro lado tenemos al capital contribuido. ¿Qué es? En sí es el valor residual de los activos una vez deducidos sus pasivos, pero en otras palabras son todos los bienes destinados a la creación de otros bienes. En este tenemos dos clasificaciones: el contribuido y el ganado. En el contribuido tenemos el capital social, que es el capital que los socios se comprometen a aportar para que nuestra empresa funcione. También tenemos el capital suscrito no pagado. ¿Cómo saber cuándo poner este? Al momento de darnos cuenta que en accionistas tenemos un saldo pendiente, eso significa que nuestros socios no aportaron lo que debían aportar. Por eso, en vez de pasarlo como accionistas, se pasa como capital suscrito no pagado. Ahora, también tenemos el ganado, que es la utilidad o pérdida del ejercicio. Este se saca con el estado de resultado integral.